Soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy, presencialidad, suspensión y después. Gustavo, oyentes. Bueno, lo cierto es que esta columna nos agarra en un escenario muy parecido al de la columna anterior, donde nos ocupábamos del impacto político del DNU de Alberto y discutíamos lo solo que había quedado Fernández cuando pidió a las provincias que lo acompañaran y le dieron la espalda. Seguimos a la espera del fallo de la Corte Suprema por el afer de la presencialidad en el AMBA. Al momento en el que se grabó esta columna, solo se sabe que hoy martes se daría a conocer un fallo salomónico, que defendería, por un lado, la autonomía de la ciudad, y en este punto no se sabe si le dará la espalda a Alberto o, como dicen que dicen, tendría un parrafito que daría un guiño al presidente en esta medida o marcándole una salida hacia adelante. Recordemos que la semana pasada la Procuración General de la Nación consideró inconstitucional el DNU de Alberto y sobre la suspensión de la presencialidad dijeron que Nación no había presentado argumentos suficientes para fundamentar el ítem escuelas. Ya lo mismo se había señalado en la justicia porteña, marcando la descoordinación entre Presidencia y Ministerio de Educación y la ausencia de un informe técnico al respecto. Larreta, por las dudas, pone un huevo en cada canasta. Anuncia que pasa a bimodalidad a la escuela secundaria, algo que en realidad ya existe para los alumnos por el mismo sistema de burbujas, aunque no para todos los docentes que muchas veces son obligados a concurrir a las escuelas, incluso para sostener la virtualidad desde ahí, todo muy racional como seguramente el oyente concluye. Cierto es que con el esquema de burbujas, la bimodalidad también existe en la mayoría de las escuelas primarias, donde los alumnos concurren una parte del tiempo o la mitad de la jornada escolar. Lo aviso para que si llega ese anuncio, ya sepan que nos venden gato por liebre. Mientras tanto, se suman nuevos protagonistas. Luego de la renovación de las medidas que regían hasta el 30 de abril y de su prolongación hasta el 21 de mayo, la suspensión de clases presenciales alcanzó, siempre como sugerencia, a las zonas de alerta epidemiológica. El domingo, Trota se reunió con sus pares de Santa Fe, Mendoza, Río Negro, Cava y Buenos Aires. Santa Fe anunció que suspende la presencialidad en 2 departamentos nada más. Mendoza desoye. En Río Negro las escuelas siguen abiertas. Otro ejemplo, Entre Ríos, que tiene su sistema de camas hospitalarias colapsado, suspende por unos días la presencialidad esta semana entre el 3 y el 7 de mayo y avisó que cualquiera sea la situación epidemiológica, el lunes 10 retoman las clases presenciales. Bien, queremos avisar una vez más que esta idea de que las escuelas no contagian y los niños no se contagian se lleva de patadas con la evidencia. Lo digo por si los miembros de la Corte están escuchando esta columna, les cuento que para menores de entre 3 y 13 años, si comparamos cómo crecieron los casos antes del inicio escolar y al 29 de abril, en Entre Ríos los casos aumentaron 5 veces. En Córdoba, Misiones y en San Juan crecieron el mismo valor que en la provincia entrerriana. En Tucumán, San Luis y Formosa los casos aumentaron 7 veces y en Corrientes otras 8 veces. En Salta treparon 4 veces, mientras que en Santiago del Estero, Chaco, Jujuy y Santa Cruz los casos en niñas y niños se triplicaron. Lo que es evidente es que juegan a la ruleta rusa pero con nuestras vidas, porque además la tasa de contagios para esa población que tiene entre 15 y 19 años durante las primeras semanas de 2021 era de 138 o 129 y en las últimas 3 semanas fue de 286, 283 y 247. Tampoco pueden explicar por qué precisamente las madres y padres de esos niños en edad escolar, franjas etarias 25-29, 30-34, 35-39, tienen niveles altísimos de contagios hoy comparados con la primera ola, cuya incidencia hoy es más de 400 casos cada 100.000 habitantes. Además, un punto que puede parecer menor,
pero todavía no se dieron cuenta que el protocolo, suponiendo que funcione, no es apto para periodo invernal, tampoco para el alto otoño cuando lleguen los primeros fríos. Acá hay dos ideas que tenemos que entender. Pero antes de eso, quiero destacar que cuando ponemos la lupa sobre la presencialidad criminal, lo hacemos porque estamos hablando de muertes evitables y por eso son crímenes sociales. Hoy, de 37 docentes y personal escolar no docente. No estamos ante una tragedia, sino ante algo que se puede evitar. Por supuesto, montones de muertes bajo el capitalismo son eso, evitables. Muertes por desnutrición cuando se produce alimentos para todo el mundo, muertes asociadas a malas condiciones de vida con el mayor nivel de progreso técnico creado en la historia de la humanidad, etc. Es cierto, el COVID no inventó la muerte, pero es un ejemplo más de cómo se producen millones de muertes evitables. Pero quiero detenerme en dos ideas del orden de lo pedagógico. Decíamos en alguna columna que esta presencialidad es peor que la virtualidad 2020. Lo decíamos no solo por la exposición al contagio y a la muerte, sino por el esquema mismo de burbujas. Ahí lo que conviene recordar es que el esquema de burbujas hace que los alumnos concurran alternadamente a la escuela en grupos de 2 o 3 semanas o días rotativos. Mientras el docente repite una y otra vez los mismos contenidos a cada grupo, que ya dijimos tienen por función ordenar la virtualidad, pero mientras el docente hace eso, repite y repite, el estudiante se queda solo con lo visto en clase cuando le tocó, aunque su docente le envíe trabajo para el tiempo no presencial, no podrá consultarlo ni recibir retroalimentación alguna en tiempo real porque su maestra está trabajando con otro grupo. Por eso, decíamos que esta presencialidad, así planteada, recorta a la mitad o un tercio los contenidos. Ya ni hablemos de eso que quedó en proceso, es decir, lo que no se aprendió en el 2020 y también había que recuperar este año. En la virtualidad 2020, por lo menos, esa rotación no existía. Claro, si existía, los que quedaban fuera de ese proceso. Y esto me lleva a un segundo punto, entender por qué también esta virtualidad 2021 será peor que la del 2020. Y la explicación es sencilla, porque ya sabemos lo que necesitaríamos para afrontarla en mejores condiciones, esa tarea, y sin embargo, el gobierno no se dispone a resolver el problema. Bien, según el INDEC, el 20% de la población no tiene internet. De ese 80% de usuarios que sí tienen, el dispositivo mayoritario de uso es el teléfono, más del 98% tiene uno. Hablamos de la población de 16 y 64 años, que es la que tomó el organismo. Bien, de ese 80% de internautas, el 80% tendría una PC, pero el acceso a Internet es a través mayoritariamente del teléfono en un 98% de los casos. Nos hablan de que la patria es el otro pobre. Bueno, no se nota. Si miramos qué ocurrió en barrios populares, el eufemismo para hablar de villas y asentamientos, más del 60% declaró en una encuesta que su conexión era poco adecuada, no adecuada o nula para desarrollar tareas virtuales. Que la mayoría se comunicaba con sus docentes a través de WhatsApp es algo que denunciamos todo el 2020 y pareciera que va a seguir siendo la regla. Según otra encuesta de enero del 2021, la mayoría se conecta a Internet a través de los datos del celular y usando como dispositivo electrónico el celular mismo. Además, el 83% declaró que los datos que tienen para hacer esa conexión le resultaron insuficientes para la continuidad escolar. Como si eso fuera poco, el 67% manifestó que usó el celular de otra persona o de otro integrante de la familia para su continuidad escolar. El 80% dijo además que lo tuvo que compartir con madre, padre u otros hermanos y hermanas en edad escolar. El mismo ministerio reconoció el año pasado que apenas el 35% tenía un celular, tablet o PC propio para uso escolar.
Es decir, estamos hablando de cómo enfrentaron la no presencialidad, esa enorme franja de la niñez que es pobre, esos 6 de cada 10. Recuerden que el gobierno hizo campaña con el Seguimos Educando y la programación educativa por TV pública precisamente para los que no tenían condiciones para la continuidad vía dispositivos electrónicos. Ayer Trota inclusive estuvo celebrando el primer año de esta empresa. Bien, el 60% de los que viven en barrios populares dijo que no recurrió ni a la TV ni a la radio para resolver sus actividades escolares. Acá lo que debemos recordar es cómo cerramos esta columna el 2020, que, precisamente denunciando que el gobierno reconoció el año pasado que más de 4.300.000 alumnas y alumnos no tienen dispositivos para uso escolar propio. Ahora bien, a propósito de los DNU, Alberto y Trota lanzaron, según sus palabras, un ambicioso plan para la entrega de 700.000 notebooks a chicos para que, según ellos, vuelvan a acceder al mundo digital. Bueno, habría que avisarles que sus propias metas dejan fuera del mundo digital a otros 3.600.000 y ni hablemos de las y los maestros que, según el ministerio, que son entre 350.000 y 400.000, tienen ese mismo déficit, no tienen equipos electrónicos propios adecuados. Podríamos sumar indicadores a la mesa. La sobrecarga de trabajo para docentes que implicó la pandemia, lo dificultoso que resultó para las mujeres madre acompañar a sus hijos en el proceso de continuidad, si en su mayoría tienen como capital cultural secundario incompleto, es decir, ¿no? Estamos hablando de ese 47% de la población del país que es pobre. También sabemos la necesidad de designar más docentes o personal asistencial para acompañar este proceso. En este cuadro, una conclusión se impone. Tenemos evidencia para organizar una educación remota o virtual en mejores condiciones y el gobierno no piensa hacerlo. Por eso, una mirada socialista de los problemas de la educación implica jerarquizar nuestras tareas. Sin vida no hay educación posible, pero sin recursos para ello no hay educación remota. Tenemos que pelear por ambos, hoy más que nunca. Evidencia sobre cuáles serán las consecuencias de este estado de cosas las sabemos, porque ellos hoy nos ponen a elegir entre crímenes sociales y genocidio educativo. Amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.